Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que un solo discurso, dicho en el lugar y anda exacto, birla la energía de una sala entera y la convierte en algo inolvidable? Pues eso fue exactamente lo que pasó cuando Can Yaman apareció en el escenario del Vanity Fair Stories 2025 en Italia, el 23 de noviembre, frente a vir audiencia que había agotado las entradas mucho antes del evento. Desde el primer segundo, cuando tomó el micrófono y miró al público con esa serenidad característica, quedó claro que no venía a repetir frases vacías ni a posar para la foto, venía a abrir una ventana directa a su mundo interior. Y honestamente, esa mezcla de vulnerabilidad y firmeza que mostró fue lo que dejó a todos en silencio. Mientras algunos sostenían sus teléfonos para grabar cada palabra, otros simplemente lo observaban como si intentaran descifrar algo más profundo detrás de su expresión calmada. Can habló de esas contradicciones que todos llevamos dentro, esas que intentamos esconder para lucir perfectos ante los demás, pero que al final son las que nos hacen humanos. Y lo dijo con una naturalidad que casi parecía una confesión. Hubo un momento en el que comentó que esas contradicciones, lejos de ser un defecto, pueden equilibrarse de un modo hermoso si tenemos el valor de aceptarlas. En las primeras filas se escucharon suspiros, como si mucha gente se hubiera sentido identificada al instante. Lo más interesante fue cómo describió su relación con la imperfección. En redes sociales se empezó a comentar de inmediato: Can está más auténtico que nunca, parece que habla desde un lugar de mucha honestidad, qué madurez emocional. Y es que cuando explicó que no busca filosofías complicadas sino cosas simples, reales, que se sienten de verdad, eso tocó una fibra muy íntima. Él mismo admitió que a veces es difícil, que sentir, equivocarse y aprender forma parte del viaje. Y esa frase, según los comentarios que luego circularon en X e Instagram, se convirtió en una de las más compartidas del día. Cuando mencionó que hay lugares que no sueña como destinos finales, que su verdadero sueño es una paz interior compartida con la gente que ama, el público quedó completamente metido en su mundo. Un periodista filtró después que la sala se volvió tan silenciosa que incluso los técnicos detrás del escenario se asomaron para escuchar. Esa idea de avanzar sin aferrarse a un punto fijo, de dejar que los sueños cambien de forma, es una perspectiva que muchos admiraron porque, viniendo de una figura tan expuesta al brillo, sonó sorprendentemente humilde. Y claro, no faltó la parte que muchos fans españoles celebraron: su referencia a Tenerife, a su proceso de aprender español con esfuerzo, a cómo no está cambiando su esencia, sino que simplemente está evolucionando como artista y como persona. Hubo gente que comentó que Can parecía hablar no como una estrella, sino como un amigo contándote lo que está viviendo mientras toman un café. Y es justo ese estilo cercano el que lo está convirtiendo en uno de los nombres más comentados del año. A medida que avanzaba el discurso, confesó que lo que realmente lo mantiene joven es la voluntad, la responsabilidad y el buen trato hacia uno mismo. Que sueña con seguir aprendiendo, sorprendiendo a su familia, emocionando y, sobre todo, evitando repetirse. Muchos interpretaron esto como una pista de que vienen nuevos proyectos más arriesgados. Cuando termino una etapa, busco la fuerza para empezar otra, dijo, y la sala rompió en aplausos. Terminó agradeciendo a todos, al público, al equipo y a quienes lo acompañan en su camino, asegurando que si existe un secreto para el éxito, quizás sea continuar con gracia, pasión y autenticidad. Y la forma en que lo dijo hizo que muchos creyeran que en realidad hablaba de mucho más que su carrera, hablaba de su manera de vivir. Cuando bajó finalmente del escenario, muchos pensaron que aquel era el final del momento emotivo, pero no fue así. Varias personas que tuvieron la oportunidad de cruzarse con él después contaron que seguía con la misma actitud abierta y receptiva,
como si el discurso hubiera sido solo una extensión de una conversación interna que llevaba tiempo cultivando. No había rastro de prisa ni de esa distancia que a veces ponen los artistas cuando se sienten observados. Al contrario, parecía absorber cada gesto, cada agradecimiento, como si también él necesitara guardar algo del público para sí mismo. Un detalle que llamó la atención fue la forma en que hablaba con los jóvenes presentes. Algunos estudiantes de arte y comunicación se acercaron para preguntarle cómo mantiene la disciplina en un mundo tan cambiante. Khan les respondió con una sencillez que desarmó a todos. Dijo que la disciplina no es una carga, sino una forma de amor propio. Que incluso en los días difíciles, levantarse y seguir adelante es un regalo que uno se hace a sí mismo. A más de uno se le iluminaron los ojos al escucharlo, como si esa frase hubiera tocado un punto que necesitaban oír desde hacía tiempo. Mientras tanto, en los pasillos, se comentaba cómo su discurso había logrado algo poco común: unir a personas de edades, intereses y países distintos bajo una misma emoción. Una mujer italiana contó que había asistido por curiosidad, pero que terminó sintiendo que había vivido un pequeño despertar personal. Una joven española dijo que lo que más admiraba era su capacidad para no disfrazar sus dudas, sino usarlas como motor. Y un fotógrafo, aún ajustando su cámara, murmuró que no recordaba la última vez que alguien había hablado con tanta calma y a la vez con tanta fuerza. Poco a poco, las luces del recinto empezaron a apagarse y la gente comenzó a salir, pero la sensación general era que algo de lo que se había dicho iba a quedar dando vueltas en la mente de muchos. No solo porque provenía de una figura admirada, sino porque había sido dicho desde un lugar genuino. Es como si Khan hubiera logrado poner en palabras esas emociones que todos sentimos, pero que rara vez nos detenemos a analizar. Ya en el exterior, mientras el frío de noviembre envolvía a los asistentes, aún se escuchaban conversaciones que repetían sus ideas como si fueran pequeñas señales para el camino. La importancia de no aferrarse al perfeccionismo, el valor de seguir aprendiendo, la belleza de aceptar las propias contradicciones. Algunos compartían clips del discurso, otros escribían sus frases favoritas antes de que se les escaparan de la memoria. Y lo más curioso es que muchos coincidieron en lo mismo, que más allá del brillo, de la fama y del interés mediático, lo que realmente había destacado esa noche era la humanidad. Esa humanidad que él no solo mostró, sino que invitó a todos a reconocer en sí mismos. Una humanidad que, quizás sin proponérselo, convirtió aquella intervención en algo más que un discurso, en una experiencia que acompañará a todos los que estuvieron allí por mucho tiempo.